Soy Martin Liederman, cofundador de la organización One World, One Vision. Hace más de una década, mi socio y yo, durante una misión quirúrgica en Belice, fundamos One World, One Vision, con el fin de formar a oftalmólogos locales y de este modo ampliar nuestro alcance. Tuvimos éxito y desde entonces nuestra organización ha ido a múltiples países y ha demostrado el éxito de nuestras ideas. Añadimos anestesistas e intensivistas pediátricos a la misión para formar a médicos locales y hacer más segura la experiencia quirúrgica de nuestros pacientes. Desde entonces hemos notado que el modelo de un paciente, un alumno y un cirujano, aunque exitoso, no cumplía las necesidades. Hay decenas de millones de niños y adultos con estrabismo y ambliopía. Decidimos respaldar un curso en vídeo de estrabismo y ambliopía y contactamos al Dr. Burt Kushner para crear un plan de estudios. Contrata expertos globales para conferencias. Estipulamos que el curso se tradujera a varios idiomas y que se distribuyera sin coste alguno en todo el mundo a los cirujanos oculares. Agradecemos especialmente a nuestros expacientes y amigos por su apoyo financiero para cumplir nuestro sueño. Estamos encantados de que el Dr. Kushner haya aceptado el reto y esperamos que encuentre las conferencias estimulantes y educativas y que las comparta con sus colegas y estudiantes. Así pues, sin más preámbulos, les presento al Dr. Burt Kushner. Bienvenidos espectadores a este One World, un mundo, una visión sobre estrabismo y la conferencia de hoy sobre estrabismo paralítico. Si vieron otras conferencias de esta serie, quiero darles la bienvenida. Si es la primera vez que la ve, me alegro de que esté aquí. Me alegro de presentar a nuestra oradora de hoy, la doctora Hena Heydari de Harvard. La doctora Heydari es profesora asociada en la Escuela de Medicina de Harvard, donde es fundadora y directora del Servicio de Neurooftalmología Pediátrica del Hospital Infantil de Boston. Es la directora del programa de Fellowship de Oftalmología Pediátrica y Estrabismo del Hospital Infantil de Boston, que, entre paréntesis, yo diría que es probablemente uno de los mejores del país, si no del mundo. Obtuvo su doctorado en neurociencia en la Universidad de Pensilvania. Después hizo la residencia en Harvard y una especialización en oftalmología pediátrica y estrabismo en el Hospital Infantil de Boston. Posteriormente realizó un segundo fellowship en neurooftalmología en el Massachusetts Eye and Ear Infirmary y se convirtió en la primera neurooftalmóloga pediátrica en Harvard. La doctora Heydari encabezó el desarrollo y la redacción del primer libro de texto sobre neurooftalmología pediátrica basado en casos, titulado Fundamentos de Neurooftalmología Pediátrica. Springer Press lo publicó el verano pasado. Tiene más de 48 publicaciones indexadas, 30 revisiones y capítulos de libros de texto y contribuciones a 2 libros de texto, el que acabo de mencionar, y otro, Learning Strabismus Surgery. Ha recibido numerosos premios de la APOS, la AO y Harvard. Y la doctora Heydari ha tenido el honor de figurar varias veces en la lista de Boston's Top Doctors, así como en el concurso regional Top Doctor. Así que con esto en mente es un verdadero placer para mí ceder la palabra a doctora Heydari. Gracias, Dr. Kushner, por tan maravillosa y amable presentación. Me siento muy honrada de formar parte de este proyecto. Hoy hablaré del estrabismo paralítico,
con enfoque quirúrgico de la parálisis del tercer nervio y del sexto nervio y consideraciones sobre la parálisis del cuarto nervio. No tengo ningún interés financiero que declarar. Comencemos pensando en las parálisis del tercer nervio. Siempre me gusta ilustrar un tema presentando un caso. Creo que esto realmente nos ayuda a profundizar en nuestro pensamiento quirúrgico y enfoque de tratamiento. Este es un niño de 4 años que se me presentó con exotropía, hipotropía y ambliopía de su ojo derecho, secundario a una parálisis congénita del tercer nervio ya diagnosticada. Pueden ver aquí que su ojo derecho era ligeramente ambliope. El ojo derecho veía 20/50 y el ojo izquierdo 20/30. Tenía anisocoria. Curiosamente, la pupila de su lado afectado era más miótica. Y me pregunto si esto era una forma de regeneración aberrante. Estas son sus fotos externas. En la mirada primaria tiene exotropía e hipotropía derecha. Se puede ver que en la mirada izquierda tiene aducción limitada del ojo derecho. No puede aducir su ojo derecho más allá de la línea media. En elevación e depresión tiene movilidad limitada y también puedes ver subtosis. Este es un paciente con una parálisis oculomotora completa del músculo recto medial y elevación y depresión e introducción limitadas del ojo derecho. Los padres buscaban opciones de tratamiento quirúrgico. Para entender el tratamiento que hice, hablemos primero de las etiologías que contribuyen a una parálisis del tercer nervio. Una de las más frecuentes que veremos en niños será una parálisis congénita del tercer nervio. En niños y adultos, los traumas pueden conducir a una parálisis del tercer nervio. También sucede por un tumor a lo largo del tercer nervio craneal. En pacientes pediátricos podemos ver esto en el contexto de la neurofibromatosis tipo 2 como schwannomas, tanto en niños como en adultos. También los aneurismas causan una parálisis del tercer nervio y es muy importante reconocer que los aneurismas también pueden ocurrir en niños. Los pacientes que han sufrido lesiones o manipulación del tronco encefálico también pueden tener parálisis del tercer nervio, ya sea por extirpación de tumor o infarto. En adultos es importante pensar en la diabetes y la hipertensión como factores de riesgo para desarrollar una parálisis del tercer nervio. Hay otras etiologías menos comunes, inflamatorias, infecciosas. Frecuentemente los niños con migraña oftalmopléjica manifestar parálisis del tercer y sexto nervio. Es fundamental considerar en adultos la presencia de vasculitis de células gigantes como el tercer nervio. Así que, antes de llegar al tratamiento quirúrgico, evaluemos al paciente y busquemos la etiología subyacente. En el escenario agudo, queremos obtener imágenes de toda la vía del tercer nervio craneal. Y esto debe hacerse con y sin contraste para que podamos ver cualquier proceso inflamatorio o infeccioso que puede no ser resaltado en una exploración sin contraste. Debido a que los niños y adultos pueden tener aneurisma, queremos hacer algunas imágenes de la vasculatura como una angioresonancia o un TAC de la cabeza. Se llevan a cabo colaboraciones con neurología frecuentemente. Podemos hacer una punción lumbar. En pacientes pediátricos, cuando nuestros pacientes presentan una parálisis del tercer nervio que creemos que es congénita, enviamos a nuestros niños a pruebas genéticas antes de concluir que se trata de un tercer nervio congénito idiopático. Cuando la pupila no está afectada, consideramos imitadores como la miastenia gravis o enfermedad ocular tiroidea. En adultos es importante enviar a los pacientes a más pruebas con médicos internistas
para descartar factores de riesgo como hipertensión, diabetes e hipercolesterolemia en casos de tercer nervio isquémico. En este paciente opté por realizar un procedimiento que implicó la transposición del músculo recto lateral dividido nasalmente hacia el músculo recto medial. Realicé esta cirugía más una tenotomía del oblicuo superior, así como una miectomía del oblicuo inferior, para facilitar el paso de las mitades musculares del recto lateral por debajo de los músculos rectos verticales. En el panel central de su diapositiva verá que el recto lateral se ha dividido por la mitad. Este es el ojo izquierdo que estamos viendo, y hay suturas que han sido colocadas en la mitad superior y otras suturas en la mitad inferior del músculo recto lateral. Estas suturas se pasan por debajo de los músculos recto superior y recto inferior respectivamente, y en el panel de la derecha en su diapositiva se ve que la sutura se ha pasado por debajo de los músculos recto superior e inferior, y el recto lateral está siendo jalado hacia el recto medial. Así es como el recto lateral está ahora abrazando el globo todavía y en una forma más apropiado, en posición primaria, el ojo en posición de ortoforia. Yo estaba muy satisfecha con los resultados en este paciente. Después de la operación, el paciente tenía una pequeña exoforia o estaba en ortoforia. Por supuesto, este procedimiento no estaba destinado a tratar la hipotropía. 4 años después, su alineación era estable. Vamos a considerar de forma más amplia cómo abordar la cirugía para tratar la exotropía, el aspecto horizontal de esta condición. Y creo que el enfoque quirúrgico realmente depende del grado de función del recto medial. Entonces, ¿hay paresia? En otras palabras, ¿queda algo de acción aductora o parálisis completa del recto medial? Creo que en los niños es más fácil evaluar esto mirando las sacadas que se generan, la velocidad de los movimientos sacádicos, si el paciente es capaz de pasar la línea media. En adultos podríamos hacer pruebas de educción forzada o incluso el test de fuerza generada, pero creo que en los niños es más difícil lograrlo. Cuando tenemos parosis del músculo recto medial, consideremos un procedimiento de retroceso resección unilateral. Si hay parálisis del recto medial, hay muchas maneras diferentes de abordar esto, y creo que este es uno de los tipos más difíciles. Para tratar de manera efectiva el estrabismo paralítico, que es difícil de corregir debido a la completa parálisis del recto medial. En el pasado, cuando el oblicuo superior no está afectado, solía preferir trasplantar el oblicuo superior hacia la posición nasal. Lo combinaba con una restricción mecánica resecando el músculo recto medial, aunque esté paralizado, y realizando algún procedimiento que inactiva el recto lateral. He hecho esto fijando el recto lateral al periósteo. Y otros han sugerido que la extirpación del músculo recto lateral puede ser una forma eficaz de inactivar completamente el recto lateral. La transposición nasal del músculo recto lateral dividido la he realizado en un paciente que no se había sometido a cirugía previa, donde el objetivo era reconstructivo y se conocía el riesgo. Otros han propuesto la fijación del globo a la pared orbitaria medial mediante un colgajo. Las técnicas más recientes podrían incluir el acortamiento de la conjuntiva para crear, de nuevo, una restricción mecánica para fijar el ojo a la posición de ortoforia. Y hablaremos un poco del procedimiento de Nishida para la parálisis del sexto nervio. Y he oído a algunos colegas usar esto para tratar la parálisis del tercer nervio también. Me gustaría centrarme en algunos de los trabajos realizados por mis colegas del Hospital Infantil de Boston, dirigidos por los doctores Linda Daggy, Ankur Shah e Isden Oke.
y que se basa en parte en el trabajo del Dr. Birsen Goykit y otros en la comunidad internacional que han realizado este procedimiento. La doctora Dagui habló de cómo cotejar realmente los datos de este enfoque quirúrgico frente a la parálisis del tercer nervio. Esto es valioso porque la mayoría de nosotros como cirujanos probablemente no realizamos este procedimiento con frecuencia. Este artículo que estoy comentando refleja los resultados del registro internacional que incluye datos de Norteamérica, Sudamérica, Europa, Oriente Medio y Asia, donde se analizan los resultados de esta intervención en pacientes con parálisis unilateral del tercer nervio. Hay otros trabajos de nuestro grupo que analizan la parálisis bilateral del tercer nervio, pero estos datos son los más recientes. Esta cohorte incluía pacientes pediátricos y adultos con parálisis unilateral del tercer nervio y un seguimiento de al menos 6 meses. La etiología más común en esta cohorte fue la parálisis congénita del tercer nervio, y el objetivo quirúrgico aquí era la alineación motora dentro de las 15 dioptrías prismáticas de posición primaria. En términos generales, el 69% de los pacientes tuvieron una alineación motora exitosa, y cuando se incluyó la tenotomía del oblicuo superior, ese subconjunto de pacientes tuvo un 100% de éxito. Me sorprendió descubrir que un tercio de los pacientes también tuvieron fusión, lo que me parece muy alentador. Para mí, este es el aspecto más importante de este procedimiento. ¿Cómo lo enfocamos? ¿Quién es el paciente adecuado? ¿Y cuáles fueron algunas de las dificultades técnicas y complicaciones de este procedimiento? Con respecto a las dificultades técnicas, los autores han descubierto que cuando hay una cirugía previa en el músculo recto lateral, el músculo ya está tenso y más corto. Es bastante difícil dividir el músculo y llevarlo hasta el recto medial, y probablemente no sea el paciente ideal para probar esta técnica. Otros cirujanos informaron que al dividir en dos el músculo recto lateral, que a veces un brazo del recto lateral era más fácil de tirar alrededor del globo ocular que el otro. Este procedimiento puede tener complicaciones graves para la visión, como efusiones coroideas, isquemia del segmento anterior o edema del nervio óptico. Por lo tanto, uno de los resultados importantes de este fue que cuando el recto lateral se desplaza hacia la inserción del recto medial, si el recto lateral está a menos de 4.25 milímetros o más cerca de la inserción del recto medial, en otras palabras, más anterior, el riesgo de algunas de estas complicaciones era muy bajo. En aquellos que informaron en el registro de una colocación más posterior del músculo recto lateral, esto estaba plagado de complicaciones. Así que creo que este es uno de los puntos más importantes que han salido de todos los documentos relativos a este registro internacional. Así que la verdad es que hay numerosos enfoques quirúrgicos con éxito variado. No ha habido un estudio prospectivo para delinear cuidadosamente lo que sería el procedimiento más adecuado. Y hay que tener en cuenta, ¿ha habido cirugía previa? ¿Cuáles son los objetivos quirúrgicos? Y luego abordar esto adecuadamente. Ahora pasaremos a la parálisis del sexto nervio y consideraciones quirúrgicas. Este fue un niño de 12 años en consulta. Se ve que tiene un tumor que afecta a la zona del tronco encefálico. Tiene un cordoma del clivus. Después de la resección de tumor que involucra el clivus, desarrolló la parálisis. Su reflejo pupilar estaba totalmente bien. Y en esta serie de fotografías externas se ve que en posición primaria tiene una esotropía izquierda. Cuando mira a la izquierda no puede abducir más allá de la línea media, y en este caso su esotropía era tan grande
que ni siquiera podía adoptar un giro de cabeza a la izquierda para intentar mantener la fusión y La eliminar. diplopía Así que tiene una parálisis completa del sexto nervio. Se queja de diplopia y el objetivo es una corrección quirúrgica para eliminar su diplopía. Las etiologías de la parálisis del sexto nervio pueden derivarse de afectaciones del tronco encefálico como el glioma protuberante. También una presión intracraneal elevada puede presentar una parálisis del sexto nervio. Muchos hemos visto traumas que llevan a la parálisis del sexto nervio, tumor a lo largo de la vía del nervio. Y a menudo encontramos que postoperatoriamente los pacientes desarrollarán una parálisis del sexto nervio iatrogénica. Podemos ver esto en condiciones inflamatorias o infecciosas. Esto puede ocurrir tras una infección viral. Se ha descrito también parálisis del sexto nervio después de determinadas vacunas, específicamente de la gripe. Y esta es una manifestación menos común de una migraña oftalmopléjica en niños. Cuando estamos pensando en una parálisis del sexto de origen isquémico en pacientes adultos, también debemos pensar en diabetes o hipertensión como causa de parálisis del sexto y asegurarnos que el paciente tenga una evaluación y diagnósticos apropiados. Cuando se me presenta una parálisis del sexto nervio, vuelvo a obtener una resonancia magnética del cerebro en órbitas, con y sin contraste, para delinear totalmente el nervio. Hay que solicitar cortes finos a través del tronco encefálico para poder ver realmente con cuidado los nervios. Algunos de los niños con presión intracraneal elevada puede deberse a procesos que impactan el drenaje del seno venoso, como en la mastoiditis. Y así, en ciertas circunstancias, podríamos pedir una resonancia magnética de la cabeza. El Departamento de Neurología ayuda con la punción lumbar si es necesario para evaluar la presión intracraneal y también cualquier inflamación o infección del SNC. En nuestra zona, aquí en Boston, a menudo observamos hallazgos a Lyme, especialmente en verano, por lo que solicitamos serologías de Lyme. Y del mismo modo queremos buscar imitadores, como miastenia gravis o enfermedad ocular tiroidea o arteritis de células gigantes en la población pertinente. Si es de origen isquémico, una neuroimagen es necesaria antes de llegar a la conclusión de que se trata de un sexto nervio de causa hipertensiva o por diabetes en pacientes adultos. Paso a hablar sobre un procedimiento que hacemos en el Hospital Infantil de Boston para el tratamiento de la parálisis del sexto nervio y para el síndrome de Duane, y de algunas de las modificaciones de esta técnica y nuevas consideraciones para el tratamiento quirúrgico. Para este joven realicé una transposición del recto superior al recto lateral. En este caso, se realiza con una miopexia en asa, uniendo los músculos recto superior y lateral, junto con un retroceso del recto medial. Así que esto es lo que fue descrito originalmente por nuestro grupo en el 2012. En mi experiencia desde entonces, lo que he encontrado es que en la parálisis del sexto nervio, muy a menudo el recto lateral está realmente flácido. Así que he encontrado que la miopexia en asa es menos exitosa para mí para crear la tensión que quiero. Y a menudo hago la transposición del recto superior con una sutura a la esclerótica o una sutura de aumento en lugar de la miopexia en asa. En mi opinión, creo que la miopexia en asa es más eficaz en el síndrome de Duane cuando el recto lateral suele tener mucha tensión y está bastante tenso. Entonces consigues el efecto que quieres con la miopexia con asa. Y creo que en este paciente lo hizo bastante bien. Solo tiene una pequeña endotropia residual, con lo que puede utilizar un giro de cabeza para eliminarlo.
Cuando estemos considerando el manejo de la parálisis del sexto nervio, preguntémonos, ¿hay deterioro parcial o parálisis de la fuerza de abducción del recto lateral? Podemos evaluar esto por la velocidad de los movimientos sacádicos y test de fuerza generada. Cuando hay parálisis parcial de la abducción, realizo retroceso-resección a veces. Añadir retroceso del músculo recto medial contralateral. Y de alguna manera eso es realmente bueno porque cuando retrocedes el músculo recto medial en el lado no afectado, reduces la incomitancia en la mirada del lado afectado. Así que creo que puede tener bastante éxito. Pero a menudo no necesitamos ir tan lejos porque la esotropia no es tan grande. Hay muchos enfoques que se han descrito con parálisis del sexto nervio completa. Creo que nuestro público está muy familiarizado con la transposición vertical de los músculos rectos superior e inferior. Esto a veces se ha descrito en asociación con toxina botulínica en el músculo recto medial para relajar la restricción del recto medial. Nuestro grupo empezó a hacer transposición de recto vertical simple con retroceso de recto medial con la ventaja de que es cierto que con el tiempo el recto medial puede volverse más tenso, así que hacer un retroceso y destensar es importante para permitir que el ojo se mueva más libremente. Y luego hablaremos un momento del procedimiento de Nishida. Además, ¿cuál es el momento apropiado para la cirugía? Jonathan Holmes sentó las bases para el grupo investigador de enfermedades oculares pediátricas, así que esto está en la historia del desarrollo de PEDIG, el precursor de PEDIG. Varios estudios prospectivos sobre la historia natural de la parálisis traumática del sexto nervio. En el primer estudio observaron la recuperación espontánea 6 meses después del trauma en 33 pacientes y descubrieron que el 73% de estos pacientes habían mejorado o resuelto la parálisis del sexto nervio. Cuando el grupo evaluó los riesgos de una mala recuperación, encontró 2 factores: evidencia de una abducción menor de 4 o limitaciones para alcanzar la línea media en presentación y afectación bilateral. Y creo que en la práctica usamos esta idea de esperar al menos 6 meses antes de buscar la cirugía porque hay un potencial de recuperación espontánea. Yo uso esto para un par de otros escenarios, a pesar de que estos escenarios no fueron realmente estudiados en el artículo de Holmes. Un caso es el de la parálisis del sexto nervio iatrogénica tras la resección de un tumor de la fosa posterior y en nuestro paciente con cordoma del clivus. Así que a menudo digo, mira, necesitamos al menos 6 meses para saber si va a haber una mejora en la capacidad de abducción del músculo recto lateral para decidir un procedimiento. Uno de los matices que ha variado es que muy a menudo, si veía a los pacientes en la fase aguda después de la aparición de la parálisis del sexto nervio, tras 6 semanas, si los veía en ese momento, a menudo ofrecía inyección de Botox en el músculo recto medial para evitar la restricción que impide movimiento completo. Y realmente depende del momento en que los pacientes se presentan porque ahora a menudo veo a los pacientes después de esa ventana de tiempo, así que no siempre ofrezco Botox como puente para ver si se recupera o no el sexto nervio. Estos son los datos del artículo original de Reshma Mehendal y sus colegas del Hospital Infantil de Boston. Ella observó a 17 pacientes, 10 con Duane, 7 parálisis del sexto nervio, y descubrieron que la reducción media de la esotropía utilizando esta transposición del recto superior con retroceso del recto medial era de aproximadamente 30 dioptrías prismáticas. Recuerdo esto en APOS,
que una de las preguntas o críticas era si esta cirugía crearía intorsión, porque solo estás transponiendo el músculo recto superior, y si la transposición unilateral o la transposición de un solo músculo vertical crearía o no intorsión, o la transposición de un solo músculo vertical crearía nuevos desalineamientos verticales. Ahora ya podemos responder a estas preguntas. Este es un artículo, está relacionado con la miopexia en asa frente al aumento de Foster. Fue realizado por colegas y publicado en Journal of APOS. Estudio retrospectivo de 15 ojos en los que utilizaron la técnica de sutura de aumento de Foster en lugar de la miopexia con asa. Y encontraron que la transposición del recto superior por sí sola corrige aproximadamente 15 dioptrías prismáticas de esotropía. Y estos autores proporcionaron esta tabla que encuentro bastante útil para pensar en cuanto retroceso del músculo recto medial hacer además de la transposición del recto superior con sutura de Foster, dependiendo de, ya sabes, la esotropía en posición primaria. Así que esto te da una idea de cuánta cirugía de recto medial hacer. En mi experiencia haciendo esto, típicamente pongo el músculo recto medial en una sutura ajustable, incluso en nuestros pacientes pediátricos. Y mis colegas, Dr. Vélez, Chang y Pinelas, hicieron un estudio diferente que encontré interesante, mirando en vez de transponer el recto superior, considerando la transposición del músculo recto inferior, cuando hay ciertos desalineamientos verticales preoperatorios que favorecerían hacer el recto inferior, y encontraron que esto era bastante exitoso y similarmente exitoso a la transposición del recto superior. Así que este es un estudio en el que participé con mis colegas, con un seguimiento a largo plazo de pacientes que han tenido la transposición del recto superior con retroceso del recto medial. Y para abordar específicamente la cuestión que se planteó hace tantos años sobre la inducción de desalineaciones verticales y la inducción de torsión postoperatoria secundaria a esta técnica. En lo que encontramos, no hubo ningún paciente con torsión sintomática, pero había en la cohorte 7.5% de pacientes con diplopía vertical sintomática y 6 necesitaron cirugía. Y esta cifra muestra 3 barras. La de la izquierda, la hipotropía preoperatoria, muestra que nos enfoquemos en la parte naranja. Así que el naranja es que no había desviación vertical postoperatoria. Interesantemente, si miras la hipotropía preoperatoria, hubo 3 pacientes que empezaron ligeramente hipotrópicos y después de la transposición del recto superior, esto se resolvió. Y de forma similar, si miramos la barra de la derecha, hipotropía preoperatoria, había 10 con hipotropía preoperatoria que no tenían desviación vertical postoperatoria. Y luego de la barra del medio, 32 que no tenían desviación vertical postoperatoria y no tenían desviación vertical preoperatoria. Esto mostró que es autocorrectivo. Puedes empezar con un poco de vertical, ya sea hipo o hiper, que luego mejora después de la transposición del recto superior. En la mayoría, el problema vertical esencialmente no era tan relevante, así que no es ideal tener que volver y tratar la vertical, pero se puede tratar. Y esta es otra interesante elaboración de esta técnica que ha sido encabezada por mi colega Linda Daji. Ella y nuestro antiguo colega, el Dr. El Husseini, publicaron este artículo sobre la utilización de 3 suturas como parte de la miopexia en asa y la evaluación intraoperatoria de la torsión en función
de dónde se colocan estas suturas. Y esto puede permitir la modificación si parece que al hacer la miopexia en asa se crea demasiada torsión. Me gustaría terminar mis comentarios sobre el tratamiento quirúrgico de la parálisis del sexto nervio hablando del procedimiento de Nishida, porque es un procedimiento que nuestro grupo está explorando cada vez más. Y el procedimiento fue descrito inicialmente por el Dr. Nishida en 2003 y actualizado en 2013. En 2003 fue descrito como un procedimiento en el cual el músculo recto vertical se divide y solo el vientre se transpone entre el músculo recto superior y lateral, y el Nishida modificado, que es la actualización en 2013, fue que estos autores encontraron que el músculo recto vertical ni siquiera necesita ser dividido, pero solo transponiendo el vientre del músculo recto vertical solo podrían tener un resultado muy exitoso. Así que el Nishida modificado, que muchos están haciendo ahora y explorando en nuestra práctica, parece corregir aproximadamente 24 a 36 dioptrías prismáticas de esotropia. Y luego en este trabajo del 2013, los autores encontraron que cuando se combina con el retroceso del recto medial, el efecto puede aumentar hasta 50 a 62 dioptrías prismáticas de esotropía. En la figura de arriba muestra dónde se colocan las suturas y se ve que se toma un tercio del recto vertical que va a ser transpuesto hacia el recto lateral. En la figura inferior es una modificación que encontré realmente útil y relevante para el procedimiento que había estado realizando para la parálisis de los sextos nervios. En este procedimiento, los autores exploran lo siguiente: si has hecho una transposición del recto superior, como la que yo podría hacer, y tienes alguna esotropía residual, puedes realizar el procedimiento de Nishida en el recto inferior, como se muestra en esta imagen. El recto superior ya fue transpuesto a lo largo de la espiral de Tillot y ahora el vientre del recto inferior se ha transpuesto siguiendo el protocolo de Nishida. Estos autores encontraron, en su serie de casos, logró mejorar la esotropia residual hasta 25 dioptrías de prisma, lo cual es notable. A veces, llevamos a cabo una transposición del recto superior y retroceso del recto medial, pensando que era la cirugía máxima. Encontré esta técnica beneficiosa para pacientes con esotropia residual que ya habían sometidos al otro procedimiento en el pasado. Hay diversos enfoques quirúrgicos para tratar la parálisis del sexto nervio. Pueden emplearse tratamientos como transposición de los músculos rectos verticales y reducción de tensión en los músculos rectos mediales. Cuando hacemos la transposición del recto vertical con nuestra técnica, el impacto en la torsión y la desalineación vertical es mínimo y, si es necesario, puede ser tratada con cirugía. Terminemos nuestra discusión considerando la parálisis del cuarto nervio. El último caso es una niña de 14 años. Tiene una leve postura con la barbilla hacia arriba y diplopia en la mirada derecha. Su función aferente es totalmente normal. En posición primaria está controlada, tiene una hiperforia izquierda de 2. Cuando mira a la derecha se vuelve trópica, tiene una hipertropia izquierda de 10 dioptrías prismáticas y el oblicuo inferior hiperfuncionante. Abajo a la derecha puedes ver el oblicuo superior hipofuncionando. Su parálisis del cuarto nervio se identificó en infancia. Y en verdad, aunque tiene algo de diplopía en la mirada derecha, en general no es sintomática. Y hemos optado por observarla por ahora. En parálisis del cuarto nervio vemos muchos niños que presentan tortícolis y parálisis congénita del cuarto nervio.
El cuarto nervio es susceptible a traumas, así que el cuarto traumático es algo que vemos con frecuencia. También es importante buscar tumores en el camino del cuarto nervio. A veces pasan inadvertidos en una RM sin contraste. Si consideras hacerlo, la resonancia magnética debe ser con y sin contraste. Noto parálisis del cuarto nervio después de cirugía de tumores del tronco encefálico. También condiciones inflamatorias y postmeningitis. En parálisis aguda del cuarto nervio haremos RM cerebral y de órbitas, con y sin contraste. Y es importante tener en cuenta posibles imitadores como la miastenia gravis e incluso la enfermedad ocular tiroidea. Por último, en cuanto a los principios del tratamiento quirúrgico, no entraremos en detalles aquí, ya que se mencionó en la sesión 9. Muchas gracias. Ha sido realmente un placer hablar con usted. Gracias, Dora Heydari. Ha sido maravilloso. Eso fue minucioso y tan completo como esperaba. Y creo que todo el mundo lo encontrará muy útil. Si me lo permiten, tengo dos preguntas, una técnica y otra quizá un poco más conceptual. Cuando se hace la transposición tipo Nishida, digamos que estamos hablando del recto superior ahora mismo, ¿cuánto hay que disecar a lo largo del borde nasal del recto superior para permitir que el músculo se desplace? Haces una disección muy minuciosa allí, dejando los ligamentos de contención solos. ¿Cómo lo hace? Creo que es una gran pregunta que he estado haciendo a mis colegas también. Debería abordarlo de la misma manera que hago la transposición del recto superior, donde hago una limpieza realmente exhaustiva del músculo antes de hacer la transposición y lo separo del párpado suprayacente y también solo asegurándome de que no está en absoluto adherido al oblicuo superior. ¿Cuál ha sido su experiencia? Porque así es como yo lo enfoco, pero no sé si se ha delineado cuidadosamente que eso sea necesario. Bueno, este procedimiento se popularizó después de que me retiré de la cirugía. No tengo mucha experiencia, pero cuando hacía algo similar con la transposición del recto superior o inferior sin desinsertarlo, siempre hacía una disección bastante completa a lo largo del borde nasal. Simplemente me parecía que eso debería ser necesario. Estoy de acuerdo con usted, pero todavía no he descubierto ningún dato. Correcto. La otra pregunta que tengo por el bien de la discusión, que el diagnóstico no está en duda, tal vez sea un niño mayor, un adolescente o un adulto, y sabemos que es de larga data, pero no sabemos si es congénita. Puede que hayan tenido una inclinación de la cabeza, pero no sabemos si la tuvieron de muy pequeños. Podríamos tener fotografías, pero quizá no fueran concluyentes. Y no hay otros factores de riesgo evidentes ni antecedentes de traumatismo craneal, accidente de tráfico, ni problemas médicos acompañantes evidentes que puedan ser causantes. ¿Cuándo y cómo estudias a esos pacientes? Dios, parece una pregunta sencilla, pero creo que es a menudo una evaluación caso por caso. Cuando las amplitudes de fusión vertical son altas y vemos asimetría facial y podemos donde la inclinación de la cabeza está presente, muy a menudo tengo una discusión con la familia o el adulto que presumo que esto es congénito, no puedo probarlo, y tenemos alguna discusión sobre si se debe o no realizar más pruebas, incluyendo neuroimagen.
En algunos casos digo que estoy lo suficientemente convencido de que no es necesario seguir con la neuroimagen, y en otros casos es más seguro seguir adelante y hacerlo, pero creo que es más caso por caso. La mayoría de las veces, en el caso que has descrito, estamos tan seguros de que es congénito que no siempre he realizado la resonancia magnética del cerebro en órbita. Reviso estos estrabismos paralíticos de la misma manera. A mí me enseñaron que si tienes una atrofia óptica y no puedes explicar la etiología, necesitarás estudios de imagen. Y en particular, si vas a hacer la neuroimagen, traté de enfatizar que lo haría con y sin contraste, porque definitivamente puedes pasar por alto tumores a lo largo de la vía del cuarto nervio si lo haces sin contraste. En fin, creo que es una respuesta práctica y sabia con la que podemos terminar. Gracias nuevamente por esta maravillosa charla. Agradezco la atención de todos los espectadores. Si les ha gustado, espero que vean las demás conferencias de esta serie. Hasta entonces, les deseo a todos un buen día, buena tarde o buena noche, dependiendo de dónde nos estén viendo, y hasta la próxima. Al traerles este curso en video, hay muchos agradecimientos. Gracias por ver el videocurso sobre estrabismo. Esperamos que le haya resultado estimulante y educativo y que lo compartan con otros. Queremos agradecer a los conferenciantes que han compartido su conocimiento para hacer que el videocurso sea valioso. Y por supuesto a Bert Kushner por asumir la carga, esperamos que feliz, de desarrollo y moderación. Agradecemos al Consejo por su valiosa orientación y a los donantes por su apoyo financiero, que han hecho posible este curso de video. Un enorme agradecimiento al equipo de video de Sweet Sadie por sus extraordinarios esfuerzos para que el curso sea visual y auditivamente extraordinario, y por su orientación técnica de los conferenciantes, gracias a Rachel, Tim, Eddie y Bill. Si le interesa saber más sobre lo que hacemos, visite www.oneworldonevision.org. Si tienen comentarios o ideas, pueden contactarme en owov2020@gmail.com. Hasta la vista.